En el pequeño pueblo mexicano de San Juan, donde los caminos polvorientos se entrelazaban entre casas de colores vibrantes, existía una escuela que desde hacía generaciones albergaba un misterio indescifrable. Aunque durante el día resonaban risas infantiles y el bullicio de las aulas, al caer la noche, un silencio extraño envolvía el lugar. Como si la propia oscuridad conspirara para ocultar un secreto ancestral. La escuela, con sus paredes de adobe desgastadas por el paso del tiempo, se erguía al pie de las majestuosas montañas que protegían el pueblo. Los ancianos susurraban historias de antaño, asegurando que durante las noches de luna llena, un nahual acechaba los pasillos, un ser mitad humano y mitad animal que emergía de las sombras. Los maestros, al cerrar las puertas de la escuela al final de cada día, sentían una presencia indescriptible, como si el aire mismo se cargara de electricidad. Algunos, los más valientes, aseguraban escuchar el suave crujir de huesos y un susurro que se desvanecía en el viento. Sin embargo, ningún alma valiente se atrevía a explorar más allá de las aulas en penumbra, temiendo encontrarse cara a cara con el nahual que reinaba en las noches silenciosas. Los lugareños, al intercambiar relatos junto al fogón comunitario, compartían experiencias de sombras fugaces y susurros en las brisas nocturnas. Cada generación tenía su propia versión de la leyenda, pero todos coincidían en que algo inexplicable habitaba la escuela después del anochecer y así. La historia del nahual se tejía en la tela de la tradición, convirtiéndose en un misterio que trascendía el tiempo y desafiaba las explicaciones lógicas. Una tarde calurosa, el sol colgaba bajo en el horizonte y pintaba el cielo con tonalidades cálidas. Esteban, un niño de 12 años con ojos curiosos y cabello alborotado, caminaba por los polvorientos senderos del pueblo. Las historias sobre el nahual y la escuela resonaban en su mente como un llamado intrigante. Una invitación a desentrañar el misterio que envolvía aquel antiguo edificio. Impulsado por la curiosidad y un sentido de aventura que solo los niños poseen, Esteban decidió que esa noche sería la oportunidad perfecta para explorar la escuela en busca de respuestas. Armado con una linterna y el coraje que solo la juventud puede ofrecer, se aventuró hacia el lugar, que hasta entonces solo conocía durante el día. La noche cayó como un manto oscuro sobre el pueblo y las estrellas titilaban en el firmamento como luciérnagas distantes. Con pasos decididos, Esteban se aproximó a la escuela, cuyas sombras se intensificaban con cada paso y el eco de sus propios pasos resonaba en el silencio. Interrumpido solo por el susurro de la brisa entre las hojas de los árboles cercanos, cautelosamente, Esteban cruzó la puerta de la escuela y la luz de su linterna iluminaba a su alrededor, revelando aulas desiertas y pupitres solitarios. El silencio se volvía más denso. Fue entonces cuando en la penumbra, Esteban distinguió una figura que se movía furtivamente. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, pero su curiosidad lo impulsó a seguir adelante. Se adentró más en los pasillos desiertos, donde las sombras danzaban y la realidad parecía tambalearse entre la vigilia y el sueño. De repente, la figura se materializó frente a él, el nahual, con ojos resplandecientes y garras afiladas. Esteban, paralizado por el miedo, apenas pudo articular una palabra antes de que la criatura desapareciera en la oscuridad y se lo llevara con él. La mañana siguiente, el pueblo despertó con la noticia estremecedora de la desaparición de Esteban. La linterna yacía olvidada en el suelo de la escuela, emitiendo una luz intermitente como un mensaje de auxilio que nadie estaba dispuesto a descifrar. La comunidad quedó sumida en el desconcierto y el temor, con el eco de la última risa de Esteban resonando en el aire. Con la desaparición de Esteban, el pueblo se sumió en un estado de inquietud y desconfianza. Los padres abrazaban a sus hijos con más fuerza, y las puertas de las casas se cerraban con llave antes del anochecer. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, una joven de mirada sabia emergió como testigo de lo inexplicable: Lupita. Una niña de ojos oscuros y cabello enmarcando su rostro, comenzó a experimentar visiones extrañas en sus sueños. No eran sueños ordinarios, sino imágenes vívidas que la transportaban al corazón mismo de la escuela, donde el nahual de ojos brillantes acechaba en las sombras.
No era solo en los sueños donde Lupita encontraba la presencia del nahual. Durante el día, mientras caminaba por el pueblo o jugaba con sus amigos, vislumbraba destellos fugaces de la figura misteriosa. Su intuición le decía que algo más allá de lo tangible estaba en juego, algo que conectaba su realidad con el reino de lo sobrenatural. Decidida a comprender el enigma que se cernía sobre su comunidad, Lupita compartió sus visiones con los ancianos del pueblo, reunidos en torno al fogón. Escucharon atentamente mientras la niña describía las sombras inquietantes y los ojos resplandecientes que habían invadido sus noches. Los ancianos reconocieron en las visiones de Lupita la señal de un nahual ancestral, convocaron a un chamán, un hombre sabio con conocimientos de las artes espirituales, para enfrentar al nahual que amenazaba la paz de la comunidad. La noche elegida para el enfrentamiento llegó envuelta en un manto de oscuridad. Lupita, guiada por el chamán, caminó hacia la escuela con una mezcla de temor y valentía en su corazón. El chamán, con plumas en su tocado y hierbas aromáticas en sus manos, inició un ritual ancestral en el corazón mismo de la escuela. Incienso de copal llenó el aire mientras el chamán entonaba cánticos en una lengua olvidada por muchos, invocó a los espíritus protectores de la tierra y el cielo, creando una barrera espiritual para enfrentar al nahual. La energía en la escuela vibraba con una intensidad sobrenatural y los presentes sentían el pulso de dos mundos chocando en un conflicto invisible. En medio de la ceremonia, el nahual emergió de las sombras, furioso y desafiante. Los ojos amarillos brillaban con una intensidad que desafiaba la propia oscuridad. La lucha entre el chamán y la criatura se libró, dejando así al nahual en un limbo entre este plano y el otro. La gente del pueblo sabía que el nahual permanecía como una sombra cautiva, esperando pacientemente el momento adecuado para volver a emerger. La energía oscura del nahual aún se aferraba a los rincones más profundos de la escuela. Una sensación inquietante se apoderó del pueblo, como si la criatura, aunque sellada momentáneamente, acechara desde las sombras, aguardando el momento propicio para liberarse. El chamán, consciente de la fragilidad del equilibrio recién establecido, decidió realizar un segundo ritual para reforzar la barrera espiritual. El pueblo se congregó nuevamente en la escuela. Esta vez la noche estaba cargada de tensión y el chamán, con su mirada penetrante, se preparó para enfrentar nuevamente al nahual. El ritual comenzó con cánticos más profundos y gestos más enérgicos. El chamán, rodeado por humo de copal que se elevaba en espirales, trazó símbolos protectores en el suelo mientras invocaba a los espíritus ancestrales, con una urgencia palpable. Sin embargo, la energía en la escuela adquirió una intensidad desconcertante, como si el nahual mismo desafiara con furia cada palabra pronunciada. A medida que la ceremonia avanzaba, las luces parpadeaban y las sombras danzaban de manera irregular, desafiando el control del chamán y los presentes, atrapados en un vórtice de miedo y asombro. Sintieron cómo la temperatura en la escuela descendía y un escalofrío recorría sus espinas dorsales. En el punto culminante del ritual, el nahual, con una presencia más imponente que nunca, se manifestó con una furia indomable. Los ojos amarillos resplandecían con una luminiscencia malévola, y la risa aterradora llenó el aire, desgarrando la calma que el chamán había tratado de imponer. El chamán redobló sus esfuerzos para mantener el control. Sin embargo, la barrera espiritual mostraba grietas y la conexión con el nahual se volvía cada vez más tangible. La comunidad, paralizada por el terror, observaba impotente como el ritual, lejos de pacificar al nahual, parecía avivar su ira. Fue en ese momento crítico cuando la escuela tembló con una fuerza sobrenatural, grietas aparecieron en las paredes y las luces centelleaban como estrellas. El chamán, en un acto desesperado, pronunció palabras de poder ancestral, pero la resistencia del nahual era más grande de lo que cualquier ser humano podía controlar. El chamán, agotado y derrotado, se dio cuenta de que enfrentaba una fuerza que superaba su comprensión y el nahual, liberando un rugido triunfante, desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí la escuela en un estado de caos y desolación. La comunidad, testigo del intento de controlar al nahual, se sumió en un silencio sepulcral. La escuela,
marcada por la contienda entre lo terrenal y lo sobrenatural, quedó como un recordatorio ominoso de que algunos secretos eran mejor dejarlos sin revelar. El nahual, ahora liberado y más poderoso que nunca, continuaba su acecho en las noches. Mientras el pueblo vivía bajo la sombra de un miedo que no podía ser encerrado por rituales ni barreras espirituales. Uno de mis tíos aseguraba haber visto al nahual un par de veces. Él era trailero y en su paso siempre estaba la escuela. El hombre afirmaba que el nahual era un espectáculo grotesco y desgarrador para quienes tenían la desgracia de contemplarlo, su figura, emergiendo de las sombras con una presencia malévola. Evocaba pesadillas que se aferraban a la mente incluso en los momentos de vigilia. Su piel, si es que se le podía llamar así, era una amalgama de pelaje oscuro y escamas ásperas, como si hubiera sido tejido por las mismas sombras que lo envolvían. Sus extremidades, retorcidas y deformadas, terminaban en garras afiladas que raspaban el suelo con un sonido metálico, anunciando su llegada con cada paso. Los ojos del nahual, la ventana a su esencia demoníaca, resplandecían en un amarillo intenso que cortaba la oscuridad como dos luciérnagas malditas. En su mirada se reflejaba un hambre insaciable, una sed de maldad que sugería una conexión directa con los abismos más oscuros del inframundo. Su boca, una hendidura siniestra en su rostro distorsionado, se abría en una mueca retorcida que dejaba al descubierto dientes afilados como cuchillas. Cuando el nahual rugía, un sonido aterrador y profundo, parecía emerger de las entrañas mismas del inframundo, enviando escalofríos hasta la médula de aquellos que tuvieron la desdicha de escucharlo. Caminaba encorvado y con una agilidad que desafiaba la naturaleza de cualquier criatura conocida. Sus movimientos eran una danza macabra, un baile de horror que dejaba a su paso un rastro de terror y desesperación. En la penumbra, el nahual desplegaba su presencia de pesadilla, una presencia que sugería que el tiempo y el espacio se distorsionaban a su alrededor. La sensación de estar ante algo que desafiaba las leyes de la realidad misma llenaba el aire, haciendo que aquellos que se atrevían a enfrentarlo sintieran el frío toque de lo sobrenatural recorriendo sus espaldas. Con su figura de pesadilla, se convertía en una representación encarnada del mal que se oculta en las sombras más profundas. Cada encuentro con esta aberración era una inmersión en un abismo de miedo y locura, y su imagen perseguía los sueños de aquellos que habían tenido la desventura de cruzar su camino. Un mes después de su desaparición, Esteban regresó de una forma inesperada al pueblo, pero ya no era el niño curioso y vivaz que todos recordaban. Su retorno tan misterioso fue como una sombra que se deslizaba silenciosamente por los callejones, anunciando una tragedia que se había tejido entre las dimensiones de lo sobrenatural. Cuando la familia de Esteban lo encontró, yacía en las afueras del pueblo, temblando en un estado de shock. Su mirada, una vez llena de curiosidad, ahora reflejaba el abismo de la locura y el terror. Su piel, pálida como el mármol, yacía estirada sobre unos huesos que parecían haber envejecido décadas en tan solo unas semanas. Al ser llevado de vuelta a su hogar, Esteban apenas emitía sonido alguno, no respondía a los llamados de su nombre ni a las preguntas angustiadas de sus familiares. La sombra del nahual, impregnada en su ser, había dejado una huella indeleble en su mente, transformándolo en una sombra de lo que alguna vez fue. La familia de Esteban, incapaz de comprender la metamorfosis que había sufrido su hijo, tomó una decisión desesperada y en silencio, empacaron sus pertenencias y abandonaron San Juan, dejando atrás el lugar que una vez llamaron hogar, y el destino los llevó a un hospital psiquiátrico, donde la esperanza de recuperar al niño que conocían se volvía más tenue con cada día que pasaba. Los médicos, intrigados y desconcertados por el estado de Esteban, intentaron encontrar explicaciones racionales para su condición. Sin embargo, las pruebas médicas revelaron poco y la única constante era la mirada perdida y ausente del niño. No había rastro de la luz que una vez brilló en sus ojos. Solo la sombra de una experiencia que desafiaba toda lógica. La comunidad de San Juan, ahora envuelta en un manto de tristeza y misterio, susurraba sobre el destino de Esteban y la conexión entre su desaparición y el nahual. La historia del niño que regresó transformado se convirtió en un cuento de terror que se transmitía de generación en generación.
advirtiendo a aquellos que osaran desafiar las sombras que acechaban en la oscuridad. Así, el pueblo se sumió en un luto silencioso, llevando consigo el secreto de lo que realmente sucedió aquella noche en la escuela y la trágica transformación de Esteban, un recordatorio ominoso de que algunos misterios, una vez revelados, dejan cicatrices imborrables en el tejido mismo de la realidad. La historia de Esteban se convirtió en una leyenda susurrada en el viento nocturno, una narrativa que hablaba del oscuro enlace entre el Nahual y aquellos que osaban desafiar sus secretos. Aunque la comunidad se aferraba a la esperanza de que la pesadilla había llegado a su fin, la realidad se encargó de demostrar que el Nahual, liberado y fortalecido, dejaba una sombra imborrable en la historia del pueblo. La escuela fue cerrada definitivamente y la gente que pasaba por ahí evitaba transitar de noche, pues era como si estuviera poseída por un mal innombrable. Los pasillos desiertos resonaban con ecos de risas infantiles que ahora eran solo recuerdos distorsionados, los pájaros evitaban posarse en los árboles cercanos. Como si el Nahual hubiera contaminado incluso la naturaleza que rodeaba el lugar, nadie se atrevía a acercarse a la escuela, temerosos de que el Nahual acechara en la penumbra. Esperando la oportunidad de liberarse una vez más, la edificación, una vez llena de vida y aprendizaje, se convirtió en un relicario del terror. Un monumento a la conexión frágil entre los reinos de lo conocido y lo desconocido. Las noches en San Juan se volvieron más sombrías y el viento susurraba historias de miedo entre los callejones desiertos, las luces de las casas se apagaban temprano, y las sombras proyectadas por la luna llena parecían tomar formas inquietantes, recordando a la comunidad que el Nahual continuaba su acecho nocturno. La historia de Esteban, un recordatorio palpable de la maldición que yacía sobre la escuela, se volvió un tabú en las conversaciones cotidianas. Los niños crecían con advertencias de no acercarse al edificio, y los más ancianos, con miradas cargadas de sabiduría y temor, se negaban a pronunciar el nombre del Nahual en voz alta. Así, la leyenda del Nahual que habitaba en la escuela se convirtió en una pesadilla que perduró en la memoria colectiva. San Juan, aunque habitado por vidas que continuaban su curso, llevaba consigo el peso de una verdad inquietante. En las noches silenciosas, la criatura que acechaba en la escuela continuaba su camino de horror, dejando una marca indeleble en el alma del pueblo y un legado nocturno que perduraría a través de las generaciones. La leyenda del Nahual se transformó en una sombra que oscurecía las vidas cotidianas, generando desconfianza entre los lugareños. La gente, con miedo de lo sucedido, al caminar por las calles estrechas y los mercados concurridos, miraba a su alrededor con recelo, preguntándose si entre ellos caminaba el Nahual, capaz de adoptar diferentes formas para acechar en la penumbra. Las miradas furtivas y las conversaciones en voz baja revelaban la ansiedad compartida que se había arraigado en la comunidad. Las noches, una vez llenas de risas y canciones, se volvieron silenciosas y tensas. La idea de que el Nahual podría manifestarse en cualquier persona o criatura se volvió un miedo latente que nublaba el sentido de seguridad. Los ancianos del pueblo, guardianes de la tradición oral, advertían a las nuevas generaciones sobre la fragilidad de la realidad y la capacidad del Nahual para convertirse en diferentes seres. Los niños crecían con historias de criaturas que se escondían detrás de las máscaras cotidianas, alimentando el miedo ancestral que persistía en las sombras de San Juan. La leyenda del Nahual, como una maldición perpetua, seguía tejiendo su historia en el pueblo, marcando a generaciones con el terror de lo desconocido y la certeza de que la sombra errante podía manifestarse en cualquier momento y en cualquier forma. Relato escrito y adaptado por Aurora Escalante.